Bueno, estudiantes, muy buenas noches. Un saludo muy especial entonces para todos los que nos acompañan hoy en este encuentro CIPAS. La idea es que hoy vamos a dar inicio a unas pequeñas explicaciones referentes al paso 4, que nos hablan sobre descripción de la información. Para este paso 4 pues tenemos varias actividades propuestas. La idea es que hoy le demos un inicio o digamos un solución a dudas a todo lo que tiene que ver con la actividad 1, actividad 2 y la actividad 3. ¿Listo? Esas son como las que tenemos hoy en la agenda. En cuanto a la actividad número 4, hoy vamos a hacer también, digamos, al final de este encuentro, pues digamos que un pequeño análisis, sobre todo en la elección de las variables, que es donde algunos estudiantes pues han presentado dificultades o han tenido dudas. Pero como tal ya pues el desarrollo de la actividad, de las actividades 4 y 5, pues las vamos a dejar para un encuentro que vamos a tener la próxima semana. Lo más seguro es que sea para el día martes, porque el día miércoles, que era lo que yo la tenía proyectada, pues digamos que se me está cruzando con otra actividad de la universidad y pues la idea es que sea en la noche y esa actividad es de 7 a 9. Entonces, la idea es que el día martes pues nos volvamos a reencontrar para darle solución pues al resto de las actividades que están planteadas. La idea es tratar de evacuar lo más pronto posible pues digamos, el desarrollo de las actividades. Entonces yo creería que el martes estaríamos evacuando digamos, la solución de dudas o aclaración de dudas frente a esas actividades y ya nos quedaría programar un nuevo CIPAS como para dar cierre o como para aclarar cualquier tipo de inquietudes que vayan surgiendo. Pero pues la idea es darle un poquito de celeridad para que ustedes vayan aprovechando el tiempo. ¿Listo? No sé si antes de que iniciemos entonces la explicación hay alguna duda referente pues o algo por aclarar o algo por mencionar antes de que entremos pues en materia con nuestro encuentro CIPAS del día de hoy. Entonces les doy la palabra, pueden utilizar los micrófonos. Darle, buenas noches. Profe. Profe, o sea, no le entendí qué es lo que vamos a hacer hoy. O sea, ¿vamos a mirar las actividades 1, 2 y 3? ¿O es que Sí, no le entendí señor. bien? Sí, señor. 1, 2 y 3, pues para darle, digamos que orden al desarrollo de las actividades. Pues yo sé que en las actividades 1 y 2, pues no van a haber muchas dudas porque en realidad pues son actividades que se desarrollan fácilmente. Yo digo que el grueso hoy va a estar en la actividad 3, que es donde de pronto pueden haber algún tipo de inquietudes o dudas, pero yo sé que también con los videos que nos compartieron desde dirección de curso, pues hay mucha claridad frente al tema, pero pues la idea es como que aprovechemos este espacio y le demos pues como un poco de mayor claridad a esos aspectos. ¿Alguna otra duda? Pero si ya se enviaron, profe, o sea... No, estamos hablando de las actividades 1, 2 y 3, pero del paso 4. Ya estoy entendiendo. Qué pena, profe, disculpe. Ahora sí, ya la entendí. Tranquilo, recuerden que el paso 4 en esta ocasión creo que se divide en 5 actividades. Tenemos mentefacto, unas definiciones, tenemos en la actividad 3 tenemos la elección de uno de los 5 ejercicios que están propuestos y en el paso 4 y 5 pues hay que hacer una elección de variables. Y ese paso 4 y 5 hoy no lo vamos a trabajar a fondo, sino que vamos a hablar un poquito sobre la elección de variables. Bueno, ¿alguien más de pronto que tenga algún comentario? Podemos, bien pueda, John. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué más, Profe, hombre? en el caso mío, yo estoy solamente pendiente por la actividad 5, Sí, regresión y señor. correlación múltiple. Más que también a mí, en este caso sí me ha sido como difícil asociar las variables. No he encontrado como unas que me puedan dar una buena correlación. Yo solamente estaría pendiente de eso, entonces no sé si podría entonces retirarme o qué. Bueno, pues en caso tal de que se presente esa situación, pues entonces sí, lo ideal sería que nos reencontráramos. De todas maneras, John, con respecto a la elección de las variables, digamos es que hay, digamos, una serie de dudas con respecto a la elección y algunos pues me han estado preguntando, profe, ¿cuáles pueden ser las variables que yo puedo elegir? Entonces, incluso me han dicho, no, profe, ayúdeme, dígame cuáles.
Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes a la hora de elegir esas variables, pues digamos que lo hagan teniendo un poco de conciencia frente a cómo puede afectar una variable a la otra. Digamos que es una percepción también muy personal y cada quien podría verla desde diferentes ópticas. Tal vez para John dos variables sí tengan relación, de pronto para Carolina no. Entonces la percepción que ustedes hagan y el análisis que hagan, pues ahí va a estar, digamos, esa interpretación personal que hagan ustedes. Entonces, yo voy a destinar un espacio al final para hablar un poquito sobre esas variables, sobre la elección de las variables, pero como tal ya pues en el desarrollo del ejercicio sí lo voy a hacer en el próximo CIPAS. Entonces, John, si de pronto la duda ya es muy particular, pues yo lo invito de pronto a que sea o a través del foro o que me escriba a través del Skype, si tiene o me plantee pues la duda a través del Skype o el foro para yo pues como colaborarle en ese aspecto antes de que llegue el CIPAS. Podría ser una alternativa, Ok, ¿le parece, profe, John? perfecto. Incluso yo ya lo he hecho como en 2 ocasiones, pues la relación de las variables, la elección, y no me ha gustado pues como ya han manifestado pues el comportamiento, pero entonces te voy a entonces enviar por Skype lo que he desarrollado sobre eso y miramos a ver qué se puede hacer. Listo. También sería muy bueno que lo plantee en el foro, porque digamos que es una manera también de que los compañeros que están ahí en el grupo, pues digamos que observen ese comportamiento y el análisis usted hace y de pronto el aporte que yo le pueda hacer. Es una manera también digamos, de interactuar con los compañeros y retroalimentar a los compañeros, que muchas veces la retroalimentación no solamente es ir y revisar el aporte del compañero y hacer o dar una opinión personal, sino también es el compartir. Yo creo que aquí tengo a unos estudiantes que hacen parte de unos grupos muy interesantes donde ellos mismos, digamos, le hacen comentarios a la compañera y le dicen, compañera, gracias al aporte o a los avances que usted ha enviado, me ha dado claridad a mí de cómo debo abordar el ejercicio o cómo lo debo solucionar. Entonces muchas veces la retroalimentación no es solamente entrar y decirle, Mariana, lo estás haciendo muy bien, o yo opino o estoy de acuerdo contigo, o opino lo contrario. Entonces no solamente en eso consiste la retroalimentación consiste en el compartir y al yo ir y mirar el aporte que hizo John y los comentarios que hizo el profesor, pues me pueden estar dando a mí claridad sobre qué es lo que debo hacer. Entonces, esa es la importancia que tiene en realidad el foro. A veces digamos que lo subestimamos un poquito cuando nos encontramos con grupos que hacen unos aportes muy interesantes, ayudan bastante y a veces un solo estudiante o dos estudiantes que estén haciendo unos buenos avances ayudan a que el foro se mueva y que la retroalimentación se dé, digamos, de forma indirecta y que es en realidad lo que busca el foro. Bueno, entonces, pues no sé si hay alguna otra duda. De todas maneras, si es el caso, John, entonces que no considera estar en este, en este proceso, pues yo sí le agradecería que de todas maneras el hecho de asistir es importante y marquemos la asistencia. Yo les había manifestado que yo les iba a dar pues unos puntos adicionales en las actividades, siempre y cuando ustedes pues, digamos, registren adecuadamente la asistencia. Entonces yo lo tengo como en el punto 3, pero la voy a compartir de una vez. En el caso de John, pues obviamente ya tiene avances en la actividad 1 y 2 y pues registra su asistencia y que quede ahí digamos, el registro y se le puedan asignar los puntos. Entonces es muy importante, digamos que es una manera también de valorar estos encuentros que se están dando, que a veces, digamos, son poco acudidos, pero es una manera también de poder interactuar aquí con el tutor, con los compañeros. Entonces, si les parece, les comparto de una vez ese enlace como para ir adelantando un poco. Y pues yo creo que el registro ya lo saben, es muy importante que lo hagan de manera correcta porque digamos que a mí no me llega un listado con los 10, 11 estudiantes que estuvieron o 12 que estuvieron en el encuentro, sino que es una base de datos a nivel nacional. Entonces yo debo entrar a hacer como unos filtros. Es importante que el registro lo hagan muy bien. Si tienen alguna duda con respecto al registro, pues me pueden hacer la consulta. Pero entonces voy a compartir ese enlace
para que en el caso de John, que de pronto no nos va a acompañar el 100% del encuentro, pues pueda hacer el registro de asistencia. Bueno, listo, profe, gracias. Listo. De pronto alguna otra duda o inquietud, John, no sé si hay claridad con respecto al tema Sí, profe. o algo más por mencionar, Incluso señor. yo ya, pues yo ya tengo los aportes en el foro, ya me retroalimentaste los primeros ejercicios, falta que me Sí. retroalimentes el 4, pero de resto vamos bien. Ah, listo, perfecto. Yo aspiro a sacar un tiempito este fin de semana, porque vi que hay como pocos aportes desde la última revisión, pero entonces la idea sí es evacuarlos este fin de semana para que ustedes de aquí al lunes o martes tengan ya la retroalimentación lista. Entonces Profe, ahí les acabo de compartir, perdón, Harley, ya te doy la palabra, ahí les acabo de compartir a través del chat el enlace para que hagan el registro. Importante, los que están hoy acá, hagan el registro, porque a partir de ese registro yo voy a tener en cuenta digamos, los puntos que les voy a dar adicionales. Antes de darle la palabra a Harley, quiero hacer una claridad frente a los puntos. En este momento se me escapa cuántos puntos fue que les prometí que les iba a dar, no recuerdo si eran 10 o 15. La idea es la siguiente: si ustedes al momento de revisar el paso 4, y digamos que el paso 4 son 120 puntos, y al momento de la revisión su nota en puntos en total es 110, pues con los 10 de la asistencia al CIPAS, yo les completaría los 120. Si se da el caso de pronto de que alguno de ustedes entrega la actividad y pues obtuvo en la sola revisión los 120 puntos, pues ahí ya digamos que no hay manera de aumentar los puntos, o sea, esa es la cantidad máxima que puede haber según lo que nos diga la rúbrica. Entonces, que tengan en cuenta eso. Si de pronto sacan el puntaje total en la actividad, pues digamos que los puntos de la participación en el CIPAS no van a poder contar debido a eso. Si, por ejemplo, les llega a faltar 5 puntos y yo lo que les voy a asignar son 10, entonces les completaría para que lleguen a los 120 puntos. Y yo voy a dar un puntaje por la asistencia de hoy y otro puntaje por la asistencia a los otros CIPAS. Listo. Harley, ahora sí. Profe, ¿usted hoy mismo nos puede enviar la grabación o cuándo la envía? Yo les comentaba ahora que dependiendo de la hora en que terminemos, si terminamos temprano, se las comparto hoy a través de mensaje, o si no, correo electrónico, y si algo mañana a través del foro, ¿vale? Ah, listo, sí, no, pues una vez mañana sentarme a hacer ese trabajo, una mañanita temprano, ¿sí me entiendes? Por eso. Gracias, profe. Listo, perfecto. Ahí les acabo de compartir el nombre del CIPAS. Paso 4, descripción de la información. Así se va a llamar este CIPAS y el próximo que vamos a tener el día martes, si Dios lo permite. Bueno, ¿alguna otra duda o inquietud antes de iniciar? Comentario. Bueno, pues vamos a compartir por acá. Y si saben cualquier duda o inquietud, pues me van comentando. Por favor, me confirman si están viendo mi presentación. Sí se ve. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces nuestro curso Estadística Descriptiva, vamos a realizar nuestro encuentro CIPAS sobre el paso 4, descripción de la información. Ya estamos, digamos, a pocas actividades de hacer cierre entonces de este curso. ¿Quién les habla? Tutor Cristian Felipe León Mejía, 13 de noviembre de 2021. Entonces, ¿qué tenemos como agenda para hoy? Vamos a trabajar las actividades 1 y 2, que digamos que son la parte teórica de este proceso. Ya algunos de ustedes ya les he hecho revisión con respecto, o retroalimentación con respecto a los avances que están enviando al foro. En la actividad 1 vamos a hablar del mentefacto conceptual, en la actividad 2 la definición de conceptos. Sacamos un pequeño espacio después de terminar esas dos actividades para hacer registro de asistencia y culminamos con la actividad 3, que es un ejercicio práctico que les voy a mostrar. Y finalizamos, aquí no lo incluí, pero finalizamos con digamos, una breve explicación sobre el tema de la elección de las variables. ¿Listo?
Entonces vamos a dirigirnos aquí a la guía de actividades. Profe, usted publicó ya la link de asistencia. Sí, señor. Yo igual ya lo vuelvo a compartir. Ahí No lo está veo. ya está ahí en el chat. Igual ahora, si me da una esperita, ahora Harle vuelvo y lo comparto y ahí realizamos la asistencia entre todos, ¿vale? Gracias, profe. Listo, perfecto. Bueno, entonces, en la primera actividad nos hablan del mentefacto conceptual. Yo quería hacer una claridad acá con respecto a algunos comentarios que de pronto se suscitaron en la conferencia y pues el profe Olman pues hizo un poco de claridad frente a los aspectos, algunos aspectos. Dejarles claro, chicos, digamos que el desarrollo del curso no depende estrictamente del tutor. Digamos que nosotros lo que hacemos es que nos ceñimos a una rúbrica, a una guía de actividades que ya está predefinida. Entonces el hecho de que se elija el mentefacto, de que se elija un cuadro sinóptico, de que se elija un resumen, digamos que eso no es decisión de los tutores, sino que son unas guías ya prediseñadas, entonces tener muy presente eso. En cuanto a diferencias entre mentefacto, cuadro sinóptico, bueno, diferentes elementos a través del cual nosotros podamos, digamos, expresar conceptos teóricos a partir de unas bibliografías, pues digamos que hay muchos y para diferentes gustos. Yo creo que si ustedes observan las calificaciones que yo les he dado a ustedes sobre los mentefactos, digamos que no he sido tan estricto a la hora de que el mentefacto tenga todos los elementos y los aspectos necesarios. ¿Qué me interesa a mí? Y yo creo que eso es una realidad de todos los tutores. ¿Qué nos interesa? Que ustedes estén haciendo el análisis de la bibliografía sugerida y que ustedes den cuenta o evidencien a través de ese mentefacto, pues que ustedes han hecho la consulta y que tienen la capacidad, digamos, de mencionar los aspectos generales de las temáticas que estamos trabajando o abordando. Entonces, digamos que ahí es donde nosotros nos centramos como tutores a hacer esa revisión. Es muy importante. Y el mentefacto no es nada diferente a una idea central de la cual se desglosan diferentes conceptos. Entonces, no es difícil porque es simplemente tomar una temática central y empezar a desglosarla y ir mostrando cómo a través de unas líneas nosotros vamos desglosando la temática. Entonces, el mentefacto en realidad digamos, es el análisis que ustedes hacen y es una forma de dar resumen o dar cuenta también de cómo ustedes interpretaron digamos, la temática que está planteada. Entonces, la invitación que yo les hago frente a los mentefactos es que antes que el mentefacto esté, digamos, 100% estructurado con todos los elementos, pues que en realidad el contenido sea muy interesante y que se evidencie dentro de él, pues los conceptos que se están pidiendo. Finalmente, pues el mentefacto no queda para nosotros como tutores, sino que en realidad es el trabajo que es para ustedes. Es un proceso, digamos, de asimilación de los conceptos y de interpretación de los conceptos. Algunos son difíciles de entender, otros un poco más sencillos, pero al fin y al cabo pues, los podemos plasmar en esa gráfica. Entonces es importante que lo hagamos de esa manera. Vuelvo y les menciono otro aspecto que se los había dicho en un CIPAS anterior. Tómense en la tareita de poner la marca personal en su mentefacto. Saquen aparte un cuadrito donde ustedes digan cuál es el tema del mentefacto, cuál es el objetivo de forma muy cortica, o sea, qué se busca con ese mentefacto y quién lo está elaborando y en qué fechas. Muy importante que ustedes, porque a veces dejamos ese mentefacto tan libre que simplemente alguien va, toma un pantallazo y listo, quedó con el trabajo que ustedes con tanto esfuerzo realizaron, simplemente alguien con un pantallazo. Lo pudo obtener o lo pudo, digamos, duplicar y presentar. Entonces, esa es otra invitación que yo les hago. Bueno, ¿qué nos piden entonces dentro de esta actividad? Simplemente nos dicen que hagamos un resumen a través del mentefacto de las medidas estadísticas bivariantes de regresión y correlación. Eso es básicamente lo que nos menciona. Entonces, digamos que aquí no hay mucho por explicar ni mucho por decir, sino más bien es como esa interpretación que ustedes dan. Digamos que el objetivo hoy acá no es decirles a ustedes de qué se trata, cuáles son los conceptos, darles conceptos directamente, sino que ustedes hagan ese análisis y lo plasmen en un mentefacto.
Eso es todo lo que nos están pidiendo. Miren que aquí nos insisten, para su diseño inicie colocando una idea principal en la parte central, es decir, el tema central que tiene el mentefacto. Y aquí nos lo están mencionando. Nos están hablando de medidas estadísticas, bivariantes de regresión y correlación. Ese es el punto central o el eje central del mentefacto. Y de ahí para adelante simplemente es que ustedes empiecen a buscar la manera de cómo plasmar en ese mentefacto la mayor cantidad de ideas posibles. Yo les he mencionado también, es posible acá agregar imágenes, si ustedes de pronto quieren agregar una fórmula o alguna imagen de alguna gráfica o algo por el estilo que les ayude a explicar de una mejor manera algún concepto en el mentefacto, todo eso es válido, ¿listo? Entonces, eso es básicamente lo que nos piden frente al mentefacto. Pasamos entonces a la actividad 2, que nos hablan ya de definición de conceptos. En esta definición de conceptos creo que hubo un problema con las bibliografías que nos habían sugerido, los enlaces no estaban funcionando. El director de curso pues fue muy enfático en que les indicáramos que eso en realidad no es una situación de la universidad como tal, sino que fue, digamos, una situación particular digamos, de la editorial quien sube los enlaces o sube el material de consulta. Entonces, al parecer para este curso o para esta época bloquearon o digamos, cancelaron esas publicaciones y entonces los enlaces no estaban funcionando. Entonces, también en la webconferencia muchos estudiantes manifestaron la imposibilidad de acceder al material y digamos que los tutores hasta ese momento no teníamos idea de qué había pasado. Entonces, por eso les insistíamos, o en la webconferencia les insistían, utilicen otro navegador, verifiquen la conexión desde otro, si la conexión está funcionando bien. Bueno, se les dieron varias recomendaciones, pero al final del tema o al final del día, el tutor identificó que era, o el director de curso identificó que era un problema pues de digamos, donde estaban colgados los elementos bibliográficos. Entonces rápidamente desde la dirección de curso nos enviaron pues un plan de contingencia que era compartirles unos enlaces a un material o a una bibliografía diferente para que ustedes pudieran tener acceso a la información. Bueno, en esta actividad no hay nada complejo. Miren lo que nos insisten acá. Definan brevemente. Entonces miren que no tienen que hacer unas definiciones muy completas. Obviamente ustedes deciden hasta qué punto quieren profundizar, pero miren que aquí nos hablan. Definan brevemente. ¿Y qué es? Tomar cada concepto de los que están en la lista, diagrama de dispersión, correlación lineal simple, coeficiente de determinación, bueno, cada uno de ellos, y que esos conceptos los describan ustedes de una forma muy breve. Entonces aquí nos dicen, defina brevemente los conceptos básicos asociados a regresión y correlación. Eso es básicamente lo que nos piden entonces. Entonces consultar cada uno de estos conceptos y que ustedes los definan. Yo les recuerdo que también desde la dirección de curso, han sido insistentes. Las bibliografías que están, digamos, dentro de la guía de actividades son una propuesta de consulta. Digamos que es para que ustedes tengan ahí a la mano elementos donde buscar y digamos que esos elementos que ustedes van a encontrar pues son reales, son digamos acordes a la temática. Pero si ustedes consideran que hay otro material donde ustedes pueden consultar cada una de estas definiciones, eso es válido. Digamos que eso es válido. Lo importante es que ustedes tengan un punto de partida y el punto de partida pues son digamos, las fuentes que el mismo curso ofrece. Entonces es muy importante. Chicos, otra cosa, cuando ustedes hagan consultas de cualquier tema en unas fuentes diferentes, pues la invitación es a que ustedes digamos, obtengan esa bibliografía y la incluyan dentro del trabajo. Es muy importante. A veces no nos fijamos en el tema de la bibliografía, pero es muy importante porque eso es garantizar los derechos de autor y digamos que dar crédito donde estamos encontrando la información. En el caso de los que consulten las fuentes que ofrece el curso, pues digamos que al final siempre van a encontrar como los
los elementos o la forma de relacionar las bibliografías. Entonces muchas veces no es sino copiar y pegar o simplemente copiar y darle el formato de las normas APA a las bibliografías y listo. Entonces al menos con que incluya las que sugiere el curso, digamos que con eso ya le estamos dando crédito a las fuentes que nos están sugiriendo en el curso. Entonces, miren que las dos primeras actividades, como se los había mencionado, pues no tienen mucha ciencia, es algo muy sencillo de trabajar. Ustedes ya, yo creo que son expertos en el diseño y en la elaboración de los mentefactos. Yo siempre les hago énfasis en que hay que tratar de profundizar en los temas, porque muchas veces nos quedamos solamente en mencionar conceptos, nombres de los conceptos, y se queda ahí, ¿dónde queda en realidad pues la conceptualización personal que ustedes hacen? Entonces es importante que ustedes complementen ese mentefacto con esos resúmenes o con ese análisis que ustedes hacen de cada concepto que van encontrando. Y lo que les mencionaba hace un momento, agréguenle imágenes, agréguenle elementos a ese mentefacto, que eso ayuda a complementar y digamos que hace que cuando el tutor o los compañeros vean ese mentefacto, pues se motiven mucho más a darle una chequeadita a ver qué fue lo que compartieron ustedes en él. Entonces, chicos, eso es lo que yo tenía pues como por mencionarles frente a estas dos actividades que en realidad, vuelvo y repito, son muy sencillas. No sé hasta este punto si tengamos alguna duda, alguna inquietud, algo por mencionar antes de pasar al tema de registrar la asistencia, que lo hacemos en 5 minuticos, y poder pasar a la actividad 3, que yo creo que va a ser en realidad también algo corto. ¿Algún comentario o alguna duda, por favor? Pues hasta el momento todo vamos claro ahí. Listo, Harley, muchas gracias. Bueno. Entonces, bueno, veo que John aquí nos compartió nuevamente el formulario, entonces vamos a hacer acceso al formulario para que lo registremos. ¿Cómo se llama el CIPO, profe? Se llama, aquí se los ingresé, paso 4, descripción de la información. Bueno, entonces acá, nombres, recuerden, nombres completos. Apellidos. El código del estudiante, a recordar que es número de cédula. El correo institucional. En el caso de nosotros como tutores es @unat, el de ustedes creo que es @campusvirtual, no estoy mal. Puede ser el correo personal, profe, el que nosotros usamos, no el Pues, no institucional. si no recuerdan el institucional en este momento, pues puede ser. Lo ideal es siempre registrar el institucional. Ah, bueno, listo. Profe, periodo 1602. 1604. Estamos en el 1604. Aquí en el programa al cual ustedes estén matriculados, entonces no sé si están pues, matriculados en alguna ingeniería, pues, programa al cual pertenezcan. ¿Listo? Listo, profe. Entonces el periodo 1604, la zona a la que pertenezcan ustedes. Entonces aquí están las diferentes zonas y obviamente después de elegir la zona, pues él les va a generar un filtro para el centro. Listo, profe, ya lo envié. Tenemos escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería. Importante la fecha, hoy estamos a 13 de noviembre de 2021. Nombre del Se acabó el año. Paso 4. Se acabó el año, profe. Sí, señora. Descripción de la información. Estamos listos para comer natilla. Natilla, profe, yo pensé que era un tamal, esa vaina así. Ah, sí, eso de todo en diciembre come todo.
Pierde la Bueno, línea, profe. nombre del curso, estadística descriptiva. Aquí está, ya lo tenía seleccionado. Y docente, Cristian León, Cristian Felipe León. Y simplemente envían la asistencia, ¿listo? Entonces, importante que hayan hecho bien este registro para que, digamos, los puntos se hagan efectivos. De todas maneras, pues son pocos los asistentes. Yo trataré también de hacer aquí una relación de los que asistieron pues a través de la revisión de este video. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda sobre el registro de la asistencia o así estamos bien? Para mí está claro, no sé los demás compañeros que dicen. Listo. Bueno, al parecer todo está muy claro. Perdón, yo guardo este ejercicio por acá. Listo. Bueno, entonces, ahora sí vamos a dar paso entonces a la actividad 3. Entonces vamos a revisar aquí en la guía de actividades que nos hablan de actividad 3, ejercicio práctico. Entonces, en esta actividad cada estudiante deberá resolver un ejercicio de los que aparecen a continuación. Posterior a ello, compartirá su elección en el foro del entorno de aprendizaje, foro de discusión, unidad 3, paso 4, descripción de la información. En cada ejercicio deberá responder los siguientes interrogantes. Entonces, miren la primera parte que nos mencionan acá, que es muy importante, que ustedes hagan elección de los ejercicios. Es que me ha ocurrido mucho que me manifiestan, profe, es que ya elegí un ejercicio, lo desarrollé, lo tengo listo y cuando lo fui a socializar en el foro, ya alguien lo había elegido, ya alguien lo había socializado. Entonces, ¿qué es lo primero que deben hacer? Digamos que la primera tarea que ya yo veo que ya muchos lo están haciendo es seleccionen de una vez los ejercicios que van a trabajar. Entonces, muy importante aquí que socialicen. Hay tantos ejercicios como estudiantes en un grupo. En un grupo máximo hay 5 estudiantes, no hay más de 5 estudiantes. Y si revisamos la guía de actividades, pues son 5 ejercicios que están propuestos. Todos los ejercicios tienen unas características similares, no hay uno que sea más difícil o más fácil que otros, todos tienen las mismas características. Entonces elegir el 1 o elegir el 5 pues viene a ser exactamente igual. ¿Qué es lo que se busca con la elección de los diferentes ejercicios? Pues que se logren evacuar pues como tal los 5 ejercicios. Si los 5 integrantes del grupo son bien juiciosos, pues al final todos van a poder tener acceso a través del foro a los 5 ejercicios resueltos, que es, digamos, el objetivo esencial o principal que tiene el foro. Si no hay esa posibilidad, porque a veces nos encontramos que hay estudiantes que dejan para el final, digamos, socializar a través del foro y no logramos sino 1 o 2 días poder revisar el material, pues digamos que esa es una de las deficiencias que tiene pues el sistema, pero en realidad, ¿qué interesa acá? Que ustedes hagan su actividad y eso es lo que en realidad se va a valorar. Entonces, importante que hagan esa elección o socialicen a través del foro la elección del ejercicio. Bueno, vamos a la otra parte que es ¿qué debemos hacer para cada ejercicio? Entonces dicen acá responder los siguientes interrogantes. Entonces básicamente son los literales A, B, C y D. Esto es lo que nos toca hacer. ¿Qué nos pide? Que realicemos el diagrama de dispersión y determine el tipo de asociación entre las variables. ¿Listo? El B, que encuentre el coeficiente de determinación y correlación. El C, que determina el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra y que digamos si es confiable o no es confiable. Y finalmente, en el literal D nos dice que determinemos el grado de relación de las dos variables. Entonces, digamos que en el desarrollo del ejercicio uno encuentra la respuesta a varias de estos interrogantes y digamos que eso es lo que vamos a tratar de analizar. Entonces vamos a ir al Excel. Yo tengo aquí propuesto un ejercicio y vamos a tratar de darle solución y tratar digamos, de responder los diferentes interrogantes que están en la guía de actividades.
Entonces nosotros tenemos acá en este ejercicio dos variables, posiblemente provengan de una base de datos o un registro informativo, donde nos están dando cuenta de dos variables. En la primera nos hablan de kilómetros recorridos de un automóvil y en la otra variable nos están hablando de tiempo de viaje en minutos, también de, digamos, de ese mismo vehículo. Entonces, seguramente para cada vehículo había digamos, un registro de datos y digamos que dentro de esas variables yo decidí elegir estas dos variables que están acá. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender cuando se seleccionan dos variables es que vamos a buscar la manera de que esas dos variables tenga una de ellas incidencia sobre otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de dos conceptos, podemos hablar de independiente, quiere decir que esa variable no depende de nadie, o sea, es una variable que simplemente surge y no hay nada que la afecte. O sea, en mi concepto, yo dije que no va a haber nada que afecte a los kilómetros recorridos del carro. Tal vez alguien me diga, sí, profe, los kilómetros recorridos del vehículo pues van a ser dependientes de otro elemento, de otra variable. Pero en esta elección que yo hice, yo determiné que para mí los kilómetros recorridos iba a ser una variable independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi concepto esos 300, 450, 560, 834 kilómetros, pues simplemente están ahí y no los afecta ningún elemento. Y si nosotros hablamos de una variable dependiente, entonces estamos hablando de una variable que se va a ver afectada por otra. En este caso yo dije, bueno, si entre más o menos kilómetros recorridos tenga, pues el tiempo de viaje puede aumentar o disminuir. Lo mencionaban los tutores en la webconferencia. Hay muchos elementos que pueden hacer que el tiempo del viaje varíe. Entonces, el estado de la carretera, el tiempo climático, si hay o no hay reparaciones en la vía. Entonces, hay muchos elementos que pueden variar el tiempo. Pero como tal, en este momento yo considero que la variable que va a hacer que el tiempo varíe es la cantidad de kilómetros. Entonces uno podría decir, si los kilómetros que recorrió son pocos, el tiempo dentro del automóvil va a ser muy corto. Si los kilómetros que recorrieron fueron muchos, una gran cantidad de kilómetros, pues seguramente lo que va a ocurrir es que van a pasar mucho tiempo dentro del vehículo, o sea, el tiempo de viaje va a ser muy largo. Entonces, esa es la relación que yo encuentro entre estas dos variables. Por eso considero yo que dependiendo de los kilómetros que yo recorra, pues voy a tener mayor o menor tiempo dentro del vehículo o va a tener mayor o menor tiempo el viaje. No sé si hasta el momento hay alguna duda frente a estos dos conceptos de variable dependiente e independiente. Bueno. Entonces ¿este es el punto 3, profe? Sí, sí, señor. Sino que estamos haciendo énfasis en esto de variables independiente y dependiente, porque es que estos son elementos que a ustedes les van a servir de ayuda para poder seleccionar las variables cuando tengan que hacerla con la elección de las variables de la base de datos que hemos venido trabajando desde el paso 1. Entonces, por eso hago mucho énfasis en que comprendan que es una variable dependiente y que es una variable independiente. Entonces, no sé si hasta el momento haya claridad frente a eso. Yo creería que sí. Entonces, si revisamos los ejercicios, chicos, entonces ustedes van a encontrar dentro de las tablas, pues nos hablan de dos variables y si ustedes verifican, pues, por ejemplo, en este primer ejercicio nos están hablando de X y nos están hablando de Y. ¿Qué ocurre? Resulta que la variable independiente matemáticamente siempre se llama X y la variable dependiente matemáticamente o habitualmente pues matemáticamente la llamamos Y. Entonces, por eso aquí nos hablan de nombres de variables con la letra para que tengamos presente. Cuando hablamos de una variable independiente estamos hablando de X y cuando hablamos de una variable dependiente estamos hablando de Y.
¿Por qué este nombre de estas letras? Porque digamos que es el comportamiento que va a tener en un plano cartesiano. Recordemos que un plano cartesiano tiene un eje X, que es el horizontal, y un eje Y, que es el vertical. Entonces, tener muy presente eso. Entonces, a medida que yo observo el comportamiento de una variable independiente, pues va a ocurrir algo con la variable dependiente, que es Y. Entonces, si observamos acá, en los diferentes ejercicios, pues nos plantean dos variables y digamos que ya están identificadas. Miremos acá, por ejemplo, en el ejercicio 1 que hablan de demandas ventas, nos hablan que la demanda total es la variable independiente y que las ventas es dependiente. En el edad peso nos hablan de que la variable independiente es la edad en años y que la variable dependiente es el peso en kilogramos. Entonces aquí nosotros ya las tenemos identificadas, cuál es la variable dependiente e independiente. Entonces, si nosotros miramos alguna de estas, por ejemplo, esta que habla de la edad y el peso, pues lo más común es que a medida que aumentamos en edad, ganamos peso. Pero pues eso no es un comportamiento que se dé en todas las personas. Hay personas que, al contrario, a medida que va pasando la edad, de pronto van disminuyendo de peso o tratan de que su peso sea muy estable. Pero tiene alguna incidencia el hecho de que a medida que tenemos mayor edad, pues el peso puede variar. Por lo general varía positivamente, es decir, tendemos a aumentar de peso. A medida que tenemos mayor edad, pues somos unas personas un poco más sedentarias y eso pues hace que posiblemente el peso vaya aumentando. Entonces, miren que seguramente ustedes podrían decir que el peso tiene otras variables, otras variables que los pueden afectar. Pero en este momento estamos hablando o considerando que la edad viene a ser esa variable que los va a afectar. ¿Listo? Entonces, si volvemos a nuestro ejercicio, voy a borrar estos daticos por acá que simplemente era como por mencionárselos, pues tendríamos acá que los kilómetros recorridos va a ser la variable independiente, entonces esta la podríamos aquí nombrar X, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis, y el tiempo de viaje va a ser nuestra variable, perdón, kilómetros independiente y tiempo de viaje dependiente. Pues aquí diríamos que este es Y. Pues aquí estamos complementando un poquito el registro. Entonces, dentro de la explicación que nos hacían los tutores, pues nos recomendaban primero hallar el coeficiente de correlación. Digamos que en el coeficiente de correlación ingresaba un análisis o los resultados que íbamos a hallar. Podíamos hacer un análisis con esta tablita de valores. Entonces, vamos a mirar cómo hallamos este coeficiente o índice de correlación y también otra manera que nos sugirieron los tutores para poder hallar esos valores y, digamos, ir y compararlos dentro de esta tabla de valores que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, la función que utiliza Excel es esta, coef.d.correl. Entonces vamos a realizar la fórmula acá y si escribimos esta función, nos va apareciendo pues acá como a través de un filtro. La seleccionamos con doble clic, tenemos nuestra función y nos piden que ingresemos la matriz 1 y la matriz 2. Básicamente la matriz 1 van a ser los datos de la variable independiente. Entonces, en este caso vengo y selecciono aquí la matriz, punto y coma, y luego selecciono la matriz dependiente y cerramos paréntesis. Cuidado. Entonces tenemos aquí un coeficiente de correlación de 0,6093,171. Entonces, miren que vamos aquí en este ejercicio. Resulta que si nosotros analizamos este coeficiente de correlación con la tabla que tenemos acá, pues vemos que estaríamos ubicados en 0,60. Estaríamos ubicados acá en una correlación regular entre 0,60 y entre 0,80. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esta correlación regular nos está indicando que
digamos que el comportamiento que están presentando estas variables, estas que tenemos acá, pues no son tan, digamos, no son tan perfectas, pues como para utilizar este lenguaje que hay acá, no son tan perfectas. Entonces no hay una correlación interesante. Por eso de pronto John ahora mencionaba, es que estoy eligiendo unas variables, pero la correlación no me está dando como yo la quiero, que es que se acerque a una correlación perfecta, a una correlación excelente. Entonces, por lo general uno busca que la correlación se acerque mucho a 1 o a -1. Ahora vamos a ver por qué puede dar negativa una correlación. Entonces, esa correlación en este ejercicio, mire que nos está dando muy lejos de ser perfecta, de ser excelente. ¿Qué puede ocurrir acá? Que, digamos, no hay mucha relación entre los kilómetros recorridos y el tiempo de viaje. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que de pronto, no es que el automóvil recorrió 300 kilómetros y se demoró 200 minutos. Puede que eso sea o mucho tiempo o poco tiempo, pues dependiendo digamos, del trayecto que se está recorriendo. Pero entonces lo que nos están diciendo acá en esta correlación es que estas dos variables, la correlación está muy débil, no están bien correlacionadas las dos variables. Y entre más bajito sea este valor, pues quiere decir que las dos variables están, digamos, más distantes o menos relacionadas. Pero lo mencionaba el tutor en la webconferencia, no siempre la correlación tiene que ser perfecta. Entonces nosotros también podemos hacer un análisis, pues en el caso de John que dijo, no, es que no me están dando una correlación cercana a la perfección. Entonces, ¿qué podemos hacer el análisis? Podemos decir, no, es que entre estas dos variables la correlación es muy débil. Hay muy poca correlación entre esas dos variables. ¿Listo? Entonces, O sea, profe, son que ahí el resultado, interpretaciones que podemos dar, señor. o sea, que ahí en el resultado del coeficiente de correlación, el resultado está bien entonces. Sí, el resultado está bien. Lo que nos está diciendo es que hay muy poca relación entre ellas dos. Exactamente nos dice que la relación es regular. Eso, o sea, no, esto no quiere decir que el ejercicio esté malo. El ejercicio simplemente lo que nos está diciendo es que entre estas dos variables o entre los datos que hay entre estas dos variables, la relación está muy débil. No hay una relación bien cercana. Ahora lo vamos a ver en la gráfica, ¿listo? Esto simplemente es un valor numérico, ahora vamos a ver en la gráfica cómo es el comportamiento. ¿Listo? Sí, porque de 300 y 200 solamente 0.6, bastante diferencia. Pues sí, digamos, recuerden que este dato corresponde al análisis de todos los datos, tanto de 300 como de 450, o sea, aquí este análisis está haciendo de todo, no es solamente el primer dático que tenemos, sino de todo. Aquí igual les voy a mostrar, perdón, me alejo un poco, aquí le doy F2, miren que estoy haciendo la relación entre las dos variables. ¿Qué quiere decir eso? Que están muy lejanas las dos variables, no, hay muy poca relación. Exactamente nos están diciendo que es una relación regular. Vamos a mirar un ejercicio similar, o sea, la misma situación, pero vamos a mirar unos datos diferentes. Entonces me va a pasar aquí al ejercicio 1. Entonces, por aquí voy a borrar este dato. Entonces, miren que seguimos hablando de lo mismo. Kilómetros recorridos, tiempos de viaje. Pero entonces, si verificamos acá, pues los datos son diferentes. De pronto los kilómetros recorridos son los mismos, pero los tiempos los varía un poco. Entonces vamos a mirar acá cómo nos da el coeficiente de relación o la correlación que hay entre estas dos variables con un cambio que yo le realice a esta columna, a los tiempos de viaje. Entonces nuevamente voy a ingresar acá, coeficiente de correlación, vamos con la primer sector o la variable independiente, punto y coma, variable dependiente. Entonces observemos por favor acá. Miren cómo el coeficiente de correlación en este ejercicio sí es mucho más cercano o digamos mucho más óptimo. En este caso, mire que a pesar de que estoy analizando las dos variables que, o sea, siguen siendo las mismas variables, lo único que modifiqué fue los tiempos, aquí sí hay un coeficiente de relación muy interesante. Si nos vamos a la tabla, vemos que está en una condición de excelente, está entre 0.90 y 1, porque estar excelente es 1, exactamente 1. Aquí nos está dando 0,96.
Chicos, si nosotros llevamos esto a porcentaje, por acá, miren que es del 96%. Cambia porcentaje, listo. Entonces aquí estoy dentro de este rango y eso quiere decir que la correlación que hay entre estas dos variables es excelente. Y entonces, ¿qué puede ocurrir acá? Digamos que los tiempos de viaje que hay acá se acercan más a la realidad de los kilómetros recorridos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Tal vez en la empresa o en digamos, esa base de datos que generaron, dijeron, es que lo normal es que el vehículo ande a 55 o a 60 kilómetros por hora. Entonces puede que si recorrió 300 kilómetros, el tiempo de viaje haya sido de tanto. Entonces, ¿qué pasa? Esto se acerca más a la realidad. Recuerden, son dos ejercicios diferentes. Por favor, cerramos micrófonos, muchachos. Entonces, son dos ejercicios con las mismas variables, pero con datos diferentes. Miren, por ejemplo, mientras este recorrió 300 kilómetros en 200 minutos, este recorrió 300 kilómetros en 400. Aquí, 450, 800 minutos. Aquí, 450, 492 minutos. Entonces, los cambios que hay básicamente son en tiempos de viaje y estos tiempos, digamos que se acercan más a la realidad. Por eso la correlación entre estas dos variables es excelente. Entonces, yo les repito, chicos, no necesariamente aquí me tiene que dar 0,90 y algo para que el ejercicio esté bien. Miren que son dos ejercicios, digamos, con el mismo análisis, simplemente con datos diferentes y nos está dando una correlación totalmente diferente. Pero vuelvo y le repito, ¿por qué se modifican o por qué la diferencia? Por los tiempos de viaje. En un ejercicio tengo unos tiempos de viaje que se acercan más a la realidad y estos tiempos de viaje que tengo acá se alejan mucho de la realidad. Entonces, por eso la correlación es regular. No sé si hasta este punto tengamos alguna duda o inquietud frente a lo que estamos planteando. Bueno, perfecto. Entonces, miren que esta es una de las maneras que nos sugieren dentro de la webconferencia, dentro de los videotutoriales que nos compartieron, de cómo identificar ese coeficiente de correlación. Entonces, miren que ustedes acá ya van encontrando respuestas a las preguntas que están determinadas en el ejercicio. Entonces, esta es una manera de generar ese coeficiente de correlación y también nos incluyeron otra manera. Entonces, vamos a ir a otro punto. Perdón un segundo. Bueno, chicos, entonces, la otra manera que nos sugieren para obtener unos datos es la siguiente. Vamos acá, ubicados en cualquier parte de la tabla, no hay relación con respecto a eso. Vamos a la opción datos o a la etiqueta o al menú datos y vamos a utilizar una herramienta que se llama análisis de datos. Yo creo que en el video el tutor nos explicó cómo activar esta herramienta porque en algunos programas de Excel no está activada. Pues lo voy a recordar aquí de manera rápida, que es ir al menú archivo más opciones. Nos genera esta ventana o este cuadro de diálogo. Vamos a una opción que dice complementos. En la parte derecha o en la parte derecha de la ventana nos aparece algo que dice administrar. Y que aquí hay diferentes elementos a administrar. Nosotros lo que vamos a hacer es administrar los complementos de Excel, el que está ya definido ahí. Complementos de Excel. Le decimos en el botón ir. Y pues lo normal es que si no está activada esa herramienta, pues aparezca así, sin el chulito. Entonces simplemente la chuleamos, herramientas para análisis, y le decimos aceptar. De esa manera, entonces nuestra herramienta, cuando vayamos al menú datos, va a aparecer análisis de datos. Si seleccionamos esta herramienta, entonces nosotros acá podemos hacer algo que se llama una regresión. Entonces aquí hay un listado de diferentes elementos que nos interesa a nosotros, una regresión. Le decimos aceptar y él nos muestra un cuadro de diálogo.
En este cuadro de diálogo, pues aquí yo ya tengo seleccionado algo, pero entonces vamos a hacerlo desde cero. Nos dice el rango de entrada de Y y el rango de entrada de X. Nosotros aquí podemos minimizar, entonces si nos hablan de Y, recuerden que habíamos dicho que el tiempo de viaje en minutos iba a ser los valores de Y, lo seleccionamos, maximizamos acá, luego los de X, venimos acá, van a ser los kilómetros recorridos, maximizamos acá y simplemente le decimos aceptar. ¿Qué nos genera? Una ventana adicional en el cual nos muestra pues una serie de información y nos había mencionado el tutor, pues ¿cuáles nos interesan en este caso? Pues coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente de determinación. Nos habían hablado de que iba a haber digamos una relación entre estos dos valores, también el coeficiente de determinación ajustado. Entonces, de acá podemos sacar datos que nos están pidiendo dentro de la guía de actividades. Entonces, simplemente es una nueva ventana o una nueva hoja, perdón, que se nos activa con una serie de información que en realidad, pues, digamos, hay algunos que son interesantes o importantes para lo que vamos a trabajar el día de hoy o las actividades que vamos a desarrollar. Entonces, aquí encuentran unos elementos adicionales. ¿Listo? Miren que si miramos el coeficiente de correlación múltiple habla de 0,9638. Si miramos acá, es el mismo que ya habíamos hallado con la función. Y es con ese valor que estamos haciendo la interpretación. ¿Vale? Entonces, esas son como las dos maneras que podemos sacar ese dato y podemos llegar pues digamos, a dar respuesta a los ejercicios que nos están pidiendo. Si hacemos en el 2 el mismo procedimiento para el ejercicio 2 que tenemos un coeficiente de correlación regular, si repetimos análisis, regresión, decimos aceptar, seleccionamos aquí los valores Y, entonces vamos aquí a Y, seleccionamos acá los valores de Y, lo mismo que hicimos hace un momento, vamos acá a los valores de X, seleccionamos acá los valores de X, le decimos aceptar y también nos genera una hoja para el ejercicio 2. Entonces, aquí tenemos también una situación similar. Vemos que el coeficiente de correlación múltiple 0,6093 y aquí tenemos 0,6093. Entonces, esa es como la manera de obtener esa información, que son como, digamos, elementos alternos para el desarrollo. Algunos de ustedes ya lo han compartido en el foro. Es un proceso, pues, que es relativamente sencillo. Muy bien, entonces ahí tenemos ya esos dos elementos y recuerden, con esta tabla ustedes pueden hacer el análisis y hacer la interpretación. Y recuerden, sin importar si nos dé bajo o nos dé alto ese coeficiente, no, eso no quiere decir que el ejercicio esté bien o mal, simplemente están hablando de que la relación entre las dos variables puede ser óptima o más bien regular o baja. Eso es básicamente lo que nos está informando el índice de correlación. Muy bien, muchachos. Vamos con otro elemento que ya tiene que ver con la gráfica. Entonces vamos a hacer la gráfica primero para el ejercicio 2. O no, hagamos primero el ejercicio 1, que digamos que es sería la gráfica ideal en este caso. Entonces vamos a hacer una gráfica por acá y le vamos a dar de la siguiente manera, vamos a decirle insertar, vamos a seleccionar acá gráficos de dispersión y vamos a utilizar este de los puntos. Miren que yo lo selecciono y el gráfico me inserta en blanco. Son diferentes formas de agregar. Hay quienes seleccionan primero la tabla y luego insertan el gráfico. Otros como yo que prefiero insertar la gráfica y luego relacionar los datos. Entonces miren que aquí tenemos nuestra gráfica. Nuestra gráfica hasta el momento está en blanco porque no hemos ingresado ningún valor. Entonces aquí de inmediato nos activa la pestaña diseño de gráfico y nos aparece aquí la opción de seleccionar datos. Nosotros vamos a esta opción que nos va a permitir agregar los elementos que queremos representar en esa gráfica.
Vamos a la opción agregar. Y entonces aquí el nombre de la serie. Pues básicamente este sería el nombre o el título que va a tener la gráfica. Entonces aquí podríamos decir kilómetros recorridos, tiempo recorrido. ¿De quién? De un automóvil, de un vehículo. Entonces aquí nos Profe, menciona. me retiro. Buenas noches. Bueno, Harlan. Vamos aquí a los valores de X, que es para determinar la serie de X. Entonces ya habíamos dicho que X era la variable independiente. Entonces en este caso seleccionamos los datos de la variable independiente. Pasamos a los valores de Y, es decir, los dependientes. Los seleccionamos. Le decimos aceptar y nuevamente aceptar. Entonces, de esta manera nosotros vemos cómo los puntos se están ubicando. Entonces, como lo mencionaba el tutor o lo mencionan los tutores en la webconferencia, pues digamos que aquí, si nosotros observamos estos puntos, pues es muy difícil en interpretar cuál es el comportamiento de las variables. Pero sí le vamos a agregar un elemento. Entonces venimos acá a la opción de más y vamos a agregar algunos elementos. Aquí, importante que también agreguen títulos de eje. Pues acá es importante que ustedes me digan, aquí corresponde entonces nosotros sabemos que es el tiempo de viaje. Y este otro título del eje sería kilómetros recorridos. Es importante que agreguen esos nombres de los ejes porque digamos que visualmente quien vaya a analizar una gráfica de esta, pues si no tienen ciertos elementos, pues va a ser muy difícil entender o comprender a qué estamos haciendo referencia. Volvemos aquí a la opción de elementos del gráfico y vamos a seleccionar una opción que habla aquí sobre línea de tendencia. Entonces, esta línea de tendencia viene a ser muy importante a la hora de analizar el gráfico. ¿Qué pasa con esta línea de tendencia? Digamos que es el comportamiento ideal que uno espera de estas dos variables. Y si observamos los puntos, todos los puntos están muy cercanos a esa línea. Entonces, en realidad, esto es lo que se busca. O sea, para que sea la relación, la correlación entre las dos variables sea buena, pues nosotros necesitamos que los puntos estén muy cercanos a esa línea de tendencia. Entonces vemos acá que habíamos hablado de que la correlación era excelente y lo estamos visualizando acá. Vemos que cada uno de los puntos, ¿qué pasa con estos puntos? Cada uno de estos corresponde a un datico que hay acá. Entonces este punto, por ejemplo, quiere decir que este es kilómetros recorridos, o sea, uno que está antes de 100, 78. Este punto corresponde a este dato. Dice que si recorre 78 kilómetros, en tiempo, en minutos, serán 75 minutos. Entonces, cada puntico de estos es una línea o una relación que hay entre estas dos variables. Y si observamos, pues cada una de ellas se acerca mucho a la línea o al eje de tendencia central, que fue lo que seleccionamos acá, línea de tendencia. Entonces, observamos acá que esa correlación es muy buena o es excelente porque están muy cercanos a este punto. ¿Cómo sería excelente? Pues o perfecta, la llaman acá, que estuviesen todos los puntos sobre la línea. Todos los punticos estuvieran sobre la línea, no estuvieran ni siquiera separados. Vemos que hay algunos que están muy pegados a esa línea o casi sobre la línea. Por ejemplo, este punto, hay varios puntos que están sobre la línea, pero otros que están un poco dispersos. Vemos, por ejemplo, el caso de este, es, digamos, dentro de los que están acá, el que está más disperso. Vamos a hacer este mismo procedimiento, pero lo vamos a hacer para el ejercicio 2. Vamos a disminuir aquí un poquito el zoom. Y vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a insertar nuevamente. Perdón, acá.
a ubicar aquí fuera. Es importante ubicarse uno fuera. Lo que pasa es que cuando uno se ubica dentro de la tabla y hace el gráfico, él interpreta que esa es la tabla que yo quiero representar. Lo voy a hacer por fuera nuevamente. Dispersión, ya me aparece en blanco. Vengo aquí, selecciono diseño de gráfico, seleccionar datos. Entonces nuevamente kilómetros, lo más sencillo acá, tiempo, en vehículo. Valores de X, entonces venimos acá a los valores de X, valores de Y, borramos este dato, valores de Y, aceptar y aceptar. Entonces ya tenemos nuestro gráfico con nuestros valores de dispersión, nuestros puntos de dispersión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar entonces los títulos de los ejes. Esto es tiempo. Esto es, perdón, kilómetros. Y vamos a agregar aquí la línea de tendencia. Cerramos acá. Y si nosotros hacemos el análisis de este gráfico en cuanto a la línea de tendencia, entonces, ¿qué observamos? Que cada uno de los puntos que me representan estas dos variables están muy lejos de la línea de tendencia. Entonces, si ustedes observan acá, todos los puntos están dispersos. No hay ninguno que por lo menos se acerque. El que más se acerca es este. Entonces, todos están muy dispersos. Entonces, miren que hay una relación con el coeficiente de relación hallado. Miren que aquí nos dicen 0,60. El coeficiente de correlación es regular. Y aquí lo estamos observando en la gráfica. Entonces, vemos cómo cada punto está lejos de esa línea de tendencia. Entonces, estas dos variables o los datos que están en estas dos variables, en este caso, en este ejercicio, no tienen muy poca correlación. Entonces, esa es la interpretación que nosotros debemos darle. Y aquí volvemos a lo mismo, que es que los puntos me están quedando muy lejos de la línea de tendencia. No quiere decir que el ejercicio esté mal, ni quiere decir que ustedes hayan elegido mal las variables. Simplemente que las variables que ustedes eligieron casi no tienen relación, o que la relación es muy baja, o es mínima, o es poca. Pero sí debemos procurar a la hora de elegir las variables, pues que tengan algo de relación. O sea, que debemos pensar en que hay algún tipo de relación entre ellas. Porque si nosotros vamos y miramos allá en la base de datos, de pronto por allá hablan de, no sé, integrantes de la familia y hablan de cantidad de comunidades indígenas, creo que es una de las variables. Y uno podría decir, no, pero entre esas dos variables no hay como mucha relación, no tiene nada que ver una con la otra. Entonces seguramente que ese coeficiente de correlación va a estar supremamente disperso, no van a estar relacionadas. Entonces, la idea sí es elegir dos variables que tengan algún tipo de relación. Y ya entramos a analizar si la correlación de esos datos, de los datos que están en el registro, pues se acercan o no. O sea, si el coeficiente de correlación es excelente o es regular o es mínimo o no hay correlación como lo mencionan acá. En el caso de que sea inferior a 0,3, no hay correlación. Entonces, eso puede existir y el tutor lo mencionó en la webconferencia. Dijo, puede ocurrir que no haya correlación entre las dos variables que eligieron, pero sí procuren que las dos variables tengan algo de relación, digamos, al momento de seleccionarlas. Puede que los datos incluidos no tengan correlación, pero sí que ustedes elijan dos variables que tengan relación. Chicos, no sé si hasta ahora hay alguna duda, inquietud, cómo vamos con el tema. Los noto muy callados, muy pocas preguntas. Por favor, señales de vida al otro lado. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, esas son los dos ejercicios que yo les quería plantear con respecto a ese análisis. Y digamos que era la forma en la que yo quería explicarles a ustedes cómo analizar esa correlación entre las dos variables seleccionadas. Vuelvo y repito, son dos ejercicios que tienen las mismas variables,
Lo único que cambian son los datos y en una hay una muy buen índice de correlación, mientras que en la otra el índice de correlación es muy regular. Entonces, tener presente esa situación. ¿Listo? Entonces, eso hace parte del análisis que ustedes van a hacer. Muy bien. ¿Qué otro elemento podemos agregar nosotros acá en estas gráficas? Entonces, nos hablan de una fórmula. Entonces, ¿cómo la seleccionamos o cómo vamos a agregar esa fórmula? Entonces, vamos a marcar acá. Perdón. Entonces, vamos a dar doble clic sobre esa línea de tendencia. Si damos clic sobre la línea de tendencia, pues nos va a aparecer que nuestro comportamiento es lineal. Es una línea recta que nos está saliendo. Aquí no vamos a modificar nada, pero sí le vamos a pedir que nos agregue la ecuación. Queremos ver la ecuación en el gráfico. Entonces miren que aquí ya me está apareciendo la ecuación en el gráfico. La ecuación que me representa este comportamiento. Y que me represente el valor R cuadrado en el gráfico, a pesar de que ya lo habíamos hallado con, digamos, el análisis de datos, aquí también lo podemos incluir. Esa es la manera. Entonces, simplemente seleccionamos las dos opciones acá y nos va a aparecer esos datos adicionales en nuestro gráfico. Santiago, ¿tiene alguna pregunta? Bien pueda. Profe, mira, es que lo que pasa es que en el archivo Excel, ahí donde le hice doble clic, a mí no me aparece ese icono. Pues yo siempre he tenido problemas con eso desde la primera actividad y me ha tocado hacerlo en otro computador porque la verdad no soy capaz en el mío y no sé qué puedo hacer o cómo puedo solucionarlo. ¿Cuál icono específicamente? Dale ahí doble clic en esa línea. Este. Sí, esa opción no me aparece a mí nunca en mi computador. Bueno. Pues bueno, eso debe ser un problema directamente del Office instalado. Yo te hago una pregunta. ¿Has hecho uso del paquete de Office gratuito que ustedes tienen derecho con la universidad? Sí, claro, de hecho ese es el que yo uso porque Sí. igual pues yo no tengo licencia con ningún otro paquete ni nada de eso. Y la verdad desde la primera actividad he tenido muchos problemas con eso. O sea, la instalación de la aplicación y no le No, funciona. como para todo ese tipo de fórmulas, e incluso en la actividad pasada no fui capaz de organizarlo así como lo pedía. Pero, o sea, tú tienes instalado este programa, ¿cierto? El Office Sí, sí, 365. claro. Y con el Office 365 no te funcionan estos elementos. Y y yo lo usé con otro computador, con el mismo Office de la universidad y a él sí le funciona. Bueno, pues no sé, ahí ya el problema puede ser de la aplicación instalada. Pues mi sugerencia podría ser borrar todo rastro de Office que haya dentro del equipo, desinstalar todo lo que tenga de Office y volver a hacer la instalación. A veces dentro de la instalación pues se quedan algunos complementos sin instalar, entonces puede ser eso, porque no le veo explicación a que siendo la misma aplicación, la misma herramienta, no le estén apareciendo las opciones. Entonces esa sería mi sugerencia sin de pronto conocer mucho sobre qué está ocurriendo. Entonces ahí yo sí le pediría, de pronto si quieren a través del Skype me comparte y tratamos de mirar a ver qué solución le podemos dar. Pero yo inicialmente le haría esa sugerencia, desinstale todo el Office que tenga instalado y vuelva a hacer el procedimiento desde cero. Desinstale todo el paquete de Office, reinicie el equipo, descargue nuevamente la aplicación e instale nuevamente, porque digamos que esta herramienta es muy completa y debería funcionar perfecto. Entonces esa es mi sugerencia. Cualquier cosa entonces a través del Skype Sí, nos de acuerdo. contactamos y le buscamos solución, ¿vale? Listo, muchas gracias. Bueno, señor. Bueno, entonces continuamos por acá. Vamos a traernos esta formulita aquí. Y voy a seleccionarla por acá, por aquí a inicio. Vamos a aumentar la fuente de esto para que se vea un poco mejor. Y aquí estoy siendo un poco exagerado en el tamaño, pero pues la idea es que ustedes lo puedan ver bien desde sus computadores. Entonces resulta que aquí nosotros logramos obtener digamos, nuestra función del comportamiento digamos, de qué se espera de esta variable.
Entonces, esta es la fórmula que nos genera el sistema y es una ecuación. Y igual a 0,918x más 57,346. Si hacemos un poquito de memoria de lo que vimos en el colegio, de pronto algunos temas que ustedes hayan visto con relación a ecuaciones, pues una ecuación es muy similar. Habitualmente nosotros, como encontramos las ecuaciones, decimos que y es igual a 3x más 1, por ejemplo. Pero como aquí nosotros estamos trabajando valores decimales, entonces por eso nos aparece de esta manera nuestra ecuación. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación con nuestro r cuadrado, que ya lo habíamos calculado también acá. Aquí está el r cuadrado, mire que está acá ajustado, 0,3229. Este es 37, entonces sería esto, perdón, sin ajustar. Entonces el r cuadrado 0,3712 y es el que nos está generando acá. Aquí está haciendo una aproximación. Vamos a mirar en el segundo ejercicio cómo volvemos a seleccionar o a realizar esa ecuación. Entonces nuevamente doble clic sobre la línea de tendencia, bajamos, decimos que nos presente la ecuación del gráfico que nos represente el r cuadrado y aquí tenemos una ecuación del comportamiento de las variables. Pues miren que a pesar de que los datos o las variables son las mismas, digamos que el comportamiento de mi ecuación va a cambiar. Tenemos entonces nuestra ecuación. Si nosotros comparamos estas dos ecuaciones, pues no tienen ninguna relación. ¿Por qué? Porque las variables son diferentes. El hecho de que el comportamiento de las variables sea diferente, pues hace que la ecuación sea diferente. Entonces, ¿qué debemos tener presente? Que esta ecuación nos determina el comportamiento, cómo se están comportando las variables. Y como vemos que no hay una buena correlación entre las dos variables, pues digamos que este sería el comportamiento que se espera. Lo mismo va a ocurrir en el ejercicio 1, donde sí tenemos un buen coeficiente de correlación entre las dos variables, y digamos que ese es el comportamiento que se espera. Ahora, ¿qué ocurre con esta función? Para entenderlo, digamos, matemáticamente. Vemos que aquí tenemos el valor x. Si yo agrego aquí un valor x adicional, por ejemplo, yo dijera aquí 100, y si yo utilizara esta fórmula, pues yo podría hallar o pronosticar un valor de tiempo de viaje. O sea, según el comportamiento que están teniendo estas variables, esta es mi ecuación. Si yo le doy un kilometraje diferente a los que están acá, yo podría estimar un tiempo de viaje para este recorrido. Y digamos que este valor que yo puedo hallar acá aplicando esta fórmula, pues va a ser, digamos, muy acertado porque el coeficiente de correlación es excelente. Entonces, ¿yo qué es lo que busco aquí en este registro? Digamos, como para interpretar un poco qué es lo que se pretende con estos ejercicios. Yo lo que estoy buscando acá es hallar una tendencia y poder hallar un valor diferente a los que me registran acá, que seguramente esto es un dato real. O sea, ocurrió en algún momento para un vehículo, recorrió 300 kilómetros y se demoró 400 minutos. Todos estos datos que acá son reales. Y entonces yo quisiera decir, bueno, ¿y qué pasa si yo hago un recorrido de 100? ¿Qué pasa si yo hago un recorrido de 1000, de 900? Un tiempo diferente a los que hay acá. ¿Cuánto tiempo espero que dure el viaje? Y eso lo puedo lograr con esta fórmula. Entonces lo vamos a hacer. Acá voy a aumentar un poquito aquí el zoom. Voy a recoger un poquito la fórmula acá. Voy a aumentar el zoom para que veamos acá un poco la fórmula. Listo. Entonces, mire que yo aquí seleccioné esta porque, o digamos que la incluí aquí en un color diferente porque esta no hace parte de los datos que me dieron inicialmente. Pero a partir de esta fórmula yo voy a poder hallar o calcular que el tiempo de viaje, si se recorren 100 kilómetros, voy a hacer. Entonces, ¿cómo agregaría la fórmula? Igual, entonces en este caso sería, voy a abrir aquí un paréntesis y le voy a decir 1,2071, lo voy a multiplicar por X. ¿Cuál es el valor de X? Acá está, lo que está en la celda A17. Luego me dice que ese valor, perdón, acá voy a cerrar paréntesis para garantizar que se haga primero la multiplicación.
y luego le digo que a ese valor le reste 44,388. Entonces, ¿qué estoy haciendo? La fórmula que yo logré hallar, encontrar, la voy a utilizar para pronosticar un valor. Aquí le doy Enter y él me dice aquí que si una persona hace un recorrido de 100 kilómetros, su tiempo o su duración de viaje va a ser de 76,32 minutos. 76 minutos. Lo podemos aproximar. Decimos que nos lo redondea la parte entera. Entonces serían 76 minutos. No, es que resulta que yo quiero pronosticar para 900 kilómetros. Mira, hago el cambio acá y ya tengo que la duración va a ser de 1042. Chicos, como el coeficiente de correlación era excelente, entonces yo lo que voy a poder pensar es que este dato que estoy hallando acá va a ser real, o sea, se va a acercar mucho a la realidad, porque el comportamiento que me están mostrando todos estos datos está traducido en esta ecuación que hay acá. Esa es la forma de interpretar esa ecuación. Esa es la manera. Obviamente para el ejercicio 2, pues podríamos hacer algo muy similar y simplemente obtendríamos un valor que se acerca al comportamiento que están teniendo estas variables, que no va a ser el ideal, o sea, tampoco se va a acercar a la línea de tendencia. ¿Por qué? Porque la ecuación que estoy generando la genera con base en las variables que yo tengo en este momento. Y lastimosamente estas variables están muy dispersas. Esa es la situación. No sé si ha quedado claro ese aspecto de qué es lo que buscamos pues con esa fórmula. Digamos que ese dato que yo generé acá no es necesario hacerlo porque no lo pide el ejercicio, pero digamos que hace parte de la explicación y es una manera a través de la cual ustedes le pueden dar un análisis a los resultados obtenidos. Entonces, no sé cómo vamos ahí en esos aspectos, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algo adicional por aclarar, porque digamos que con esto que estamos haciendo estaríamos dando solución a los ejercicios planteados. Ya el tema es empezar a sacar los diferentes elementos y ubicarlos dentro del ejercicio. ¿Dudas, inquietudes? No, señor. Ok, Diana, muchas gracias. No, profe, hasta el momento no. Perfecto, John Freddy. Bueno, chicos, entonces con eso terminaríamos, digamos, ese proceso digamos, de la actividad 3. Es importante que con todas estas cositas que yo les he ido contando, ustedes puedan generar un análisis de la información. Digamos que ese es el objetivo principal, porque si ustedes observan, pues no hay diferencia de los videos compartidos o los videotutoriales compartidos. Estamos haciendo lo mismo. Y en realidad en cada curso, pues cada tutor estamos haciendo lo mismo, pero que es importante que ustedes comprendan cuál es el funcionamiento y cuál es la aplicación que van a tener esos elementos dentro de lo que es el curso de estadística descriptiva. Bueno, muchachos, entonces con esa parte terminaríamos. No sé, aquí revisando la guía, creo que ahí ya están evacuados los temas. Está realizado el diagrama de dispersión, el tipo de asociación que hay entre las variables. Recuerden que el tipo de asociación tiene que ver con esta interpretación. Es decir, si es perfecta, si es excelente, si es aceptable, si es regular, si es mínima o si no hay correlación. ¿Listo? Que encuentre bueno, y aquí hagan pues como una explicación con base en lo que yo les he comentado a ustedes. Ustedes pueden decir, no, es que la correlación que hay entre las dos es muy baja porque las variables no están bien relacionadas, están muy dispersas. Entonces es como comentar ese tipo de aspectos. Aquí encuentra el coeficiente de determinación y correlación, lo hicimos de esta manera, por aquí está el de correlación, aquí en el resumen están el de determinación también está aquí en la gráfica, pues ahí lo tenemos. El modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra, pues aquí esta es la ecuación o este es el modelo matemático que me define. Entonces el modelo matemático. ¿Y qué es una predicción? Esto que hice yo acá.
ingresar la fórmula en una celda y aquí hacer cambios de valores. Para 200, ¿cuánto me va a dar? Incluso si probamos uno de los que ya está, pues se debe acercar, mire, 237. Mire que se acerca mucho a 235. No nos va a dar exacto porque es un modelo matemático. Y si ustedes observan, pues si uno hiciera el recorrido de estos puntos, pues lo que está haciendo es un zigzag constantemente, subiendo y bajando. Pero digamos que es un valor que se acerca, por eso se llama una predicción. Entonces 500, antes 559 minutos. Entonces, el modelo matemático permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. Entonces, determinar ustedes, ¿será que es confiable o no? Entonces, en este caso, sí es confiable porque mire que tenemos un índice de correlación muy, digamos, muy cercano a 1. Si miramos la tabla, es excelente. Pero en este otro ejercicio, la predicción no va a ser tan interesante, va a ser una predicción regular. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que decir, ¿es o no es confiable? ¿Y con qué nos vamos, o en qué nos vamos a basar? En esto, en el coeficiente de correlación y en la gráfica que estamos observando, que los puntos están muy dispersos. Si yo con esta ecuación hallo un punto, seguramente me va a quedar igual de dispersos que los otros. Entonces no va a ser tan confiable. Determina el grado de correlación de las dos variables. Entonces vuelve y juega la misma situación de lo que estamos hablando acá. Esta tabla, la correlación que tenemos acá entre estas dos variables. Y entonces miren que con todo lo que hicimos acá hoy, pues le podemos dar respuesta a cada uno de estos literales con argumentación de por qué estamos dando respuesta a ello. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer para cada uno de estos ejercicios o para el ejercicio que ustedes hayan seleccionado. Algunos van a tener una correlación alta, otros una correlación muy baja, pero la idea es que ustedes puedan dar una interpretación de sus datos. Que digamos que eso es lo que en realidad nos interesa en este curso. ¿Listo? Dudas adicionales, muchachos. Miren que ya evacuamos ese punto 3. Vamos para que destinemos 5 o 10 minuticos aquí finalizando con respecto a la elección de las variables, aunque ya se explicó pues un poco sobre el tema. Bueno, veo que no hay dudas. Entonces vamos por acá a una carpeta. Estadística descriptiva, unidad 2, paso 2. Por aquí yo tengo una copia de la base de datos. Voy a abrirla. Entonces, por acá nos hablan de las cuantitativas continuas, discretas. Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea dentro de ese paso 4 y 5? En el paso 4, pues a ustedes les piden que elijan dos variables de esta base de datos. Yo oculto esto por acá. Entonces, les piden que elijan dos variables. Vamos a mirar exactamente qué nos piden en el ejercicio 4. Recuerden que no los vamos a desarrollar, simplemente vamos a hacer claridad en algunos aspectos frente a la elección de las variables. Ya que el ejercicio como tal lo vamos a trabajar en el próximo encuentro CIPAS. Entonces dice actividad 4, regresión y correlación lineal simple. Dice acá, descripción de la actividad. A partir de la base de datos suministrada, anexo 1, indicadores de pobreza de algunos municipios de Colombia para el primer trimestre de 2021, cada estudiante deberá identificar dos variables cuantitativas de la situación estudiada que pueden estar relacionadas, identificar la variable dependiente e independiente. Digamos que vamos a hacer nomás este punto por ahora. Ya lo otro lo vamos a hacer en la próxima clase, en el próximo encuentro. Entonces, ¿qué nos dicen? Identifiquen dos variables que sean cuantitativas. Miren que no nos hacen énfasis en que tenga que ser discreta o continua, no, simplemente que sean cuantitativas. Entonces, todas estas variables que tengo acá, puedo relacionarlas, cualquiera de ellas. Cualquiera de ellas las puedo relacionar. Entonces, nos dicen, elijamos dos variables y e identificar la variable dependiente e independiente. Entonces necesitamos mirar relación o una posible relación que hayan entre dos variables acá. Entonces miren que acá tenemos las diferentes variables cuantitativas. Pues aquí nos hablan de población total de 15 años o más sin educación básica primaria. Bueno, aquí hay varias
que podemos ir seleccionando. Entonces la idea es como ir mirando una variable en que puede afectar a otra. Por ejemplo, yo podría hacer una relación. Yo podría decir, la población total la podría relacionar con el porcentaje de inversión en salud. ¿Ustedes qué creerían? Que entre más o menos habitantes, ¿cómo será el porcentaje de inversión en salud? ¿Alguien me podría dar una respuesta ahí? Si nosotros relacionáramos estas dos. Bueno, pues yo creería de pronto que entre más habitantes, más inversión debe destinarse para salud. Perfecto, perfecto. Entonces miren lo fácil que es encontrar relación entre dos variables. Ahora, la afirmación que está haciendo el compañero no sabemos si es la realidad o no. No sabemos si es la realidad de ese pueblo, porque puede que en ese pueblo tengan muchísimos habitantes, pero lastimosamente el porcentaje de inversión en salud sea muy bajo. Pero eso no lo podemos determinar nosotros que esté bien o esté mal, simplemente sabemos que hay una relación entre ellas dos, pero lo que no podemos, o sea, lo que tenemos que entrar a analizar es si la relación se está dando de forma correcta o no. Pero el hecho de que estén dispersas o de que estén muy cercas a la línea de tendencia, eso lo va a determinar las variables. No, no es decir, es que si las dos tienen relación, tiene que dar cerquita uno, no, porque no sabemos cómo sea el comportamiento en esos municipios. Y si nosotros miramos la realidad de nuestro país, pues creo que no estaríamos equivocados en decir que el porcentaje en inversión de salud por lo general es muy bajo. Entonces seguramente la correlación que va a haber entre esas dos posiblemente sea muy dispersa porque la constante en nuestro país es que no se invierta mucho ni en educación ni en salud. Entonces miren lo fácil que es encontrar. Yo aquí ya seleccioné dos variables, estas podrían ser dos variables y las puedo analizar. Y en el análisis que yo haga, pues yo voy a poder determinar si esa relación es buena, regular, excelente, mala, o no hay correlación. Entonces, si ven lo sencillo que es el tema de encontrar relación entre dos variables. Eso nos lo piden para el ejercicio 4. Entonces, aquí les estoy haciendo un ejercicio, pero no tiene que ser eso. Ustedes pueden buscar cualquier relación entre dos variables. No sé si haya duda ahí en esa parte. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos ahora con la actividad 5 que aquí nos dicen identificar una... bueno, volvamos acá antes de pasar. ¿Cuál creen ustedes que sería la variable dependiente o la independiente y la dependiente? Si alguien me quiere hacer un aporte ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, mi análisis sería que la independiente es la población. Yo sé que la población puede variar por muchas cosas, pero en el análisis que yo hago de los dos, la independiente sería la población. Y se supone que a partir de la población, como lo mencionó el compañero hace un momento, pues va a tener, si es mucha población, va a tener un alto porcentaje de inversión en salud. Si la población es poca, va a tener un porcentaje muy bajo en inversión en salud. Entonces, ¿qué se supone? Que la independiente es la población total y la dependiente es el porcentaje de inversión. El porcentaje de inversión va a variar dependiendo de la cantidad de habitantes. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa relación entre esas dos variables. Si miramos entonces la actividad 5, nos hablan de regresión y correlación múltiple y nos dicen que lo mismo que a partir de la base de datos suministrada, vamos a elegir y nos dicen identificar una variable cuantitativa dependiente y varias variables cuantitativas independientes. Entonces miren que aquí nos dicen que elijamos por lo menos una que dependa. ¿Y que dependa de quién? De dos o más variables. Por lo general nos están pidiendo que elijamos dos variables independientes. Y entonces la misma situación. La población total es una variable independiente.
¿En qué puede afectar? Puede afectar en el porcentaje de inversión en salud. ¿En qué más puede afectar la población total de habitantes? Porcentaje. El porcentaje de población de 15 años o más analfabetas. Podría ser, podría ser. Tasa de desempleo. Por ejemplo, la tasa de ocupación o la tasa de desempleo. Yo no estoy diciendo que esto esté mal, no estoy diciendo que esté mal, pero de pronto uno le podría encontrar como un poquito más de relación a estas dos. Entonces yo ya tendría una, porcentaje de inversión en salud, y podría tener otra. Bueno, pero no, entonces aquí tendríamos estas dependientes, ¿cierto? Y nos piden acá, verifiquemos nuevamente, una sola variable dependiente y que seleccionemos varias independientes. Entonces, aquí sería el contrario. Necesitamos buscar primero como una que posiblemente sea independiente y dos que sean dependientes de esa. Miremos a ver si en este mismo ejemplo encontramos otra que pueda afectar a una variable independiente que pueda afectar el porcentaje de inversión en salud. Miren, por ejemplo, esta. Aquí nos hablan de presupuesto en millones de salud y protección social. ¿Qué se supone? Que al municipio le debe llegar un dinero en millones de pesos para salud y protección social. Se supone que de esa plata debe haber algo que se invirtió en porcentaje, que debe haber un porcentaje que se invirtió en salud. Entonces tendríamos dos variables que son independientes, que es la población y el presupuesto de millones de pesos en salud, y analizar cómo estas dos variables pueden afectar esta de forma que tiene un comportamiento dependiente. O sea, este porcentaje de inversión depende de la cantidad de habitantes y del presupuesto que llegue al pueblo. Entonces ahí podríamos estar hablando de dos variables que son independientes y esta dependiente. Sí es, digamos, clara la interpretación que hacemos. Sí, profe, está clara. Profe, perdón. Entonces miren, aquí... O sea, que se Sí, eligen claro. dos Dime. variables discretas, o sea, dos variables independientes y una dependiente. Sí, revisemos acá, mira, dice, identificar una variable cuantitativa dependiente. Ah, O solo sea, es una. dependiente, solo una Sí. dependiente. Esta Ujú. sería mi dependiente. Yo analizo que el porcentaje de inversión va a poder tener cambios dependiendo de cuántos habitantes haya y dependiendo de cuál sea el presupuesto asignado para el municipio. Y nos dicen varias variables, pues en este caso elegimos dos, podrían ser 3, 4, pero nos están diciendo con dos, y en los ejercicios que nos plantean o en las explicaciones que nos han dado en los videotutoriales trabajan con dos. Entonces ahí seleccionamos dos variables cuantitativas independientes. Miren, estas dos serían independientes y seguramente estas dos van a afectar el porcentaje de inversión en salud, o eso es lo que uno esperaría. Entonces, selecciono una independiente y digo, bueno, ¿esta de qué dependerá? Y empiezo a analizar. Esta variable, ¿cómo va a cambiar? ¿Va a subir o va a disminuir dependiendo de qué? De la población, de la cantidad de habitantes que haya en el pueblo. Del presupuesto que llegue al municipio. Y aquí elegimos dos, pero pueden haber muchas más. Entonces, eso es lo que yo les quería explicar frente a la elección de variables, que de pronto hay como un poquito de dudas frente a ese tema. Y recordarles que el resultado que obtengamos, digamos, no da cuenta de que el ejercicio esté bien o mal. Simplemente yo aquí les estoy planteando un ejercicio con dos variables que tienen un comportamiento y en una situación no hubo buena correlación y en otra situación hubo muy buena correlación. Entonces, no depende de las variables que uno elija. Sí es importante que tengan una relación, pero la correlación va a ser buena o mala dependiendo es de los datos, no de lo que yo esté haciendo o no de las variables elegidas.
Las variables elegidas seguramente si hacemos un análisis sencillo como el que hicimos ahora, que es mirar, bueno, a esta variable, ¿qué la puede afectar? ¿Quién la puede afectar? ¿Quién puede hacer que suba, que baje? Si yo hago esa relación y la selecciono, ya es simplemente entrar a analizar los datos. Y a pesar de que yo tengo las mismas variables en este ejercicio y en este ejercicio, los coeficientes de correlación en unos fueron excelentes y en el otro fue regular. Esa es la situación. Entonces, muchachos, eso era lo que les quería explicar el día de hoy. No sé si haya una duda adicional. La idea es que nos podamos ir a descansar. ¿Qué opinan ustedes? Gracias. Ok, Diana, perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún aporte, duda o inquietud? Bueno, chicos, muy importante que hayan hecho digamos, el registro. Importante que hayan hecho el registro. Yo igual voy, cotejo la asistencia con las personas que vi aquí conectadas y les haré la asignación de puntos. No recuerdo si creo que les dije que 10 para este CIPAS y 10 para el otro. Entonces, porque ya en el segundo CIPAS yo creo que ya queda toda la temática evacuada, está sencillo el tema, entonces yo creería que está fácil de trabajar. ¿Dudas o inquietudes finales o ya podemos dar por terminado nuestro encuentro? Pues de mi parte todo está muy completo, todo correcto. Bueno, perfecto, John Freddy, muchas gracias. Listo, muchachos, entonces, de tener por acá la grabación, una feliz noche, gracias por la